El día de hoy, el día de hoy vamos a trabajar, no sé si se acuerdan en la tablita, tenemos como un énfasis que es de intentar representar como gráficamente a través de pósters o a través de reflexiones infográficas lo que vamos a presentar en nuestras narrativas. Entonces yo tengo como dos ejemplos que me parecen súper chéveres. Uno lo tengo en físico, que es un librito que me encontré ahí en casi que botado, me costó un dólar más o menos, pero es lindazo, son como, es una guía infográfica sobre películas, ¿no? Entonces hacen como análisis de diferentes películas y te lo presentan en formatos de infografía. Esto está como difícil de ver, pero es un poco la lógica del data storytelling, ¿no? Cómo vas contando cosas a través de los distintos datos. Dejen ver alguno bacán para poder reírnos un chance. No, ya sigamos, mejor sigamos. Y el otro que quiero que vean es en digital, así que voy a compartirles la pantalla. Me encontré este libro sobre... ¿Dónde estará? No sé si es que está en las descargas. Perdonarán el desorden. Perdonarán el desorden. No sé si lo encuentro así, chuta, pensé que lo tenía más a la mano. Si no, tal vez está acá ya. Libros. Esto lo tenía ahí y desapareció. Qué bajón. A ver, por aquí lo voy a encontrar. Creo que no lo he pasado a ningún lado todavía. Pero es una historia de la Segunda Guerra Mundial. Acá, historia de la Segunda Guerra Mundial, que está expresada a través de diferentes datos, ¿no? Entonces hay un análisis como igual súper complejo y es una recopilación de información, un análisis de los datos y después una representación gráfica de toda esta información, como tenaz, ¿no? Y es un poco que bueno, seguramente ustedes lo trabajaron ya eh, en el taller de diseño de información, eh, pero no hay como límites, ¿no es cierto?, en los formatos de representación. Es decir, como los pasteles, las barras, son como es un comodín que sirve muchísimo, pero hay varias maneras de contar como a través de los datos los diferentes elementos. Entonces, esos pequeños referentes para mí son claves para entender cuál es el trabajo que tenemos que realizar en la clase de hoy, ¿no es cierto? Ustedes ya tienen nociones más claras de cuáles son los datos que van a recolectar, tienen esta idea de qué es lo que voy a construir tridimensionalmente con mis datos, pero vamos a intentar hacerlo como un póster, ¿no? Vamos a intentar como explorar nuevamente desde los valores estéticos, vamos a intentar aterrizar a través de nuestras Tiene que propias... ser con nuestra línea gráfica. Sí, Perdón. sí, claro que sí, claro que sí. Igual esto es un referente para que después ustedes puedan construirlo bien tridimensionalmente, ¿no? Para que exploren además cómo traducirían los datos. Esto es hipotético, en este caso no vamos a tener los datos todavía. Sin embargo, es también como una manera de adelantarse a entender con claridad cuál es la data que necesitamos recibir, ¿cierto? Entonces también nos ayuda a pulir nuestros formularios, nos ayuda a pulir los requerimientos que vamos a hacer nuestros participantes, porque si ya sabemos cómo vamos a representar, también sabemos exactamente qué es lo que necesitamos, ¿no? Y tenemos como esta capacidad de restringir nuevamente. Entonces, por cada sistema de visualización, que acuérdense que son mínimo 3, recomendado 3, si quieren hacer 4, está bien, 5 está bien, pero no menos de eso. Y uno de estos 3 es información geoespacial,
¿cierto? Saber dónde se encuentran nuestros participantes ahora mismo. Nuestros participantes del sistema de comunicación que van a ser representados en el sistema de visualización en VR, ¿cierto? Son datos que obtenemos especialmente de nuestro sistema de comunicación y de la interacción con los chicos. Aunque sí, yo sé que hay como un par de grupos que van a generar como, que van a utilizar datos de investigación, ¿no es cierto?, para las representaciones. Está bien también, sin embargo, no nos descuidemos con utilizar información también basada en nuestros participantes, ¿no? Que es a lo que llegábamos con esta idea del small data. Son como pequeñas cantidades de datos súper bien organizadas en las que nosotros podemos identificar claramente qué es lo que queremos seleccionar. Entonces, describan el tipo de datos que van a recolectar, exploren la manera en la que van a representarlo a través de VR, pero vamos a tener un póster que sintetice esta información, ¿cierto? Un póster por cada sistema de visualización, o sea, 3 o más. Y la otra cosa que vamos a hacer en función, ¿cierto?, de este detalle que ya avanzamos para entender cuáles son todos los recursos que vamos a construir y cómo es este escenario, vamos a hacer una infografía. La infografía es solo una, ¿no es cierto?, en la que se pueda ver el espacio y desde donde se pueda identificar cuáles son todos los elementos que están incluyendo. Entonces es una especie de collage digital, es una infografía que tiene como objetivo entender la narrativa incrustada, ¿cierto? Porque estamos haciendo esta construcción de narrativa incrustada dentro de nuestro escenario tridimensional a través de un sistema de visualización. Entonces son las dos cosas que nos ayudan a sintetizar un poco el trabajo de la semana y a garantizar, ¿no es cierto?, nuevamente que tenemos un trabajo de narrativa que está implícito, por un lado, en los objetos pequeños, ¿no es cierto?, a nivel, si quieren, como micro, como recursos de escala como más pequeña, y también a nivel macro, que es todo el escenario, ¿no? Entonces, eso de alguna forma se combina entre el escenario, ¿no es cierto? Se combina también con esta definición del ritmo que está orientada a entender y a construir también un diagrama interactivo y a explorar la protohistoria. Y que al mismo tiempo debería estar muy apoyado por la selección de uno de estos tres elementos. O sea, finalmente ustedes deberían como orientar el ritmo, los objetos, el escenario, la estructura, la protohistoria, a que su obra sea o más inmersiva o que tenga una mejor capacidad de transformación o que tenga un mayor grado de agencia, ¿no? Esto es básicamente el trabajo que tenemos que presentar como avances de planificación. No, este sería avances de, sí, de planificación y de preproducción esta semana, ¿no? A este no le paren bola porque ya no hicimos Flipgrid. A ver, entonces serían como que los pósters por cada visualización de datos, así era. Sí. Ya, entonces, ¿me Y podrías una dar un infografía. ejemplo cómo harías tú? Con un ejemplo así súper fácil, por fin. ¿Cómo haría yo? Ajá. De, O sea, eh, digamos que la visualización son localizaciones, ya. mm, depende, ajá, depende de cómo lo vayas a sintetizar en tu obra, ¿no? Pero Entonces, solo tenemos que poner o sea, su ubicación, ya, pero en una infografía. Ah, pero y mostramos cómo lo vamos a presentar en el 3D, ¿verdad? sí, sí, que Eso lo pueden hacemos mostrarlo como un 3D póster. o 2D, ajá, como esto, mira. Esto es chévere, películas de zombies. ¿Cuáles son las locaciones de películas de zombies en diferentes lugares? Entonces, del tamaño, por ejemplo, de la cabeza del zombie,
tiene que ver con la cantidad de películas. Entonces, mientras más pequeña es la cabeza, es que menos películas se han hecho, ¿no? Como en Brasil, solo hay 2. En Chile es solamente un punto, ni siquiera es una cabeza, porque solo se ha hecho una. Pero en lugares como Pensilvania, la cabeza es súper grande, porque hay como 10 películas de referencia, ¿no? En Reino Unido, que tienes 16, es mucho más grande que la cabeza de Pensilvania. En este caso, la representación geoespacial está mapeada, está claramente mapeada, ¿no? Vemos un mapa de fondo, un mapa mundi, pero no es la única manera de hacerlo. No es la única manera. Acuérdense que nosotros habíamos visto este mapa de distribución de especies de árboles en los diferentes barrios de Nueva York. ¿Se acuerdan? No aparecía un solo mapa, sino que teníamos los barrios, ¿no es cierto? Estaba como, yo qué sé, no cacho, Manhattan, Brooklyn, y como todo lo que sea, en barras. Y en cambio abajo lo que estaba graficado eran las especies de árboles. Entonces, aunque sea información que esté vinculada al espacio, en ese caso en particular, no había un mapa. Entonces, creo que cada uno tiene que resolverlo relacionado a su narrativa. Es un muy difícil que yo te diga como qué haría sin tener como mi definición, mi concepto y mi narrativa, ¿no? Pero, ajá, así como he trabajado con muchos mapas y claro, uno de las rutas de mapas termina representándose en una estación de reparación de bicicletas. Entonces nosotros, les conté alguna vez, ¿no es cierto? Capturamos esta información geoespacial de cómo se mueven los ciclistas que van a la universidad por la ciudad y teníamos las rutas de los distintos ciclistas y lo que hicimos fue identificar patrones comunes. Sacamos estos patrones comunes y estos módulos nos sirvieron como base para extruir una forma que era como una escultura en un tubo que mostraba la ruta y sobre esa estructura diseñamos una estación de reparación de bicicletas. Entonces, cuando tú ibas a reparar tu bicicleta, realmente estabas reparando tu bicicleta sobre visualización de datos. Pero la otra es muchísimo más literal y figurativa, ¿no es cierto? Que es de los diarios de la Mariscal, en donde ves el mapa y ves las ilustraciones de la gente haciendo cosas que te describieron en alguna de las entrevistas. Entonces, sí, hay muchas maneras de resolverlo. Y está abierto también como a que ustedes lo interpreten y lo utilicen en función de que su narrativa se vuelva más robusta, ¿no? Más claro, Cris. Sí. Súper. Bueno, ven a saludar. Oh, Lo siento. no pasa nada. ¿Quién es él? A ver, coge el audífono, porque si no, no les vas a escuchar. ¿Quién ¿Cuál? es él? Ella se llama Nico. ¿Y él? Él se llama Carlitos. No, él. Él. No, Él, soy yo, pues. él. ¿Y él? Ella eres tú. ¿Y él? El Carlitos. ¿Y él? Alex. Salita el bebé? No, no el Carlitos bebé. ¿Y ella? Majo. No, ella. Cris. Él. Alex. ¿Alex? Sí. ¿Y él? Mira, la Cris tiene un perrito. ¿Y él? ¿Cómo se llama el perrito, Cris? Hola. Hola, se llama Negri. Se llama Negri. ¿Y él? ¿El gato? El gato del Rick. Rick, ¿cómo se llama tu gato de la foto? El de la foto no tiene nombre, pero mi gatito se llama Artemis. Artemis. ¿Y él? Ya. ¿Y él? Vaya. Estamos trabajando, Livia. Mira, Lenito. A la Nico. Hola, Nico, dile. Hola, Lito. Hola. Ya me voy a jugar, dile. Ya me voy a jugar. Ya.
corre, corre. Te atrasas del juego. Y yo. Y ya. Cortes comerciales. De una, cholos, armamos los grupos y a cerrar ya como estos últimos temas. A cerrar estos últimos temas de planificación. Próxima semana trabajamos de lleno Y con lo otro que era, a ver, era la cada infografía. la La infografía. infografía del espacio mostrando cuáles son los objetos y dónde se encuentran y Los objetos que interactúan y todo eso. Pero eso es de todo, el VR, ¿no es El cierto? escenario, ajá. Ujú, sí, Ah, ok. sí. Esa es una sola que recopila todo. ¿Y eso tiene que Que estar habla listo para cuándo? para Para el domingo. Ajá, ajá. Y la otra cosa, voy a hacer como un poquito más de esto cada vez más, cuando pueda al menos. Ahora que tenemos clases este viernes es más fácil. Próxima semana. Próxima semana vamos a enfocarnos un poco más en temas de producción. Entonces vamos a complementar con elementos audiovisuales o multimodales que permitan reforzar la narrativa, ¿no? Explorar como creación de elementos sensoriales, audiovisuales, multimodales en general. Vamos a hacer como revisión de cómo van sus avances en modelado 3D y la relación con la narrativa. Y vamos a trabajar en un video sketch para validar la manera en la que se está contando la historia. Revisaránse igual como otro de los videos de Keiichi Matsuda y nada, eso hacemos la próxima semana. Un poco para que vayan pensándole. Entonces abrimos los grupos. Pausamos video. Cholos, solo una pequeña actualización. Yo, creo que me hizo falta revisar antes. Les había dejado, no sé si se habían fijado, en diseño de infografías. Empezaba mencionando que ustedes debían actualizar esta info en el Twine, en el formato de Twine. Esto estaba como parte del ejercicio del viernes y también estaba como parte de la presentación de avances. Lo del Twine, más bien ya saqué, porque no tiene como mucho sentido seguir trabajando en ese prototipo. Era como, sí, pensé que se iba a conectar con otra actividad que íbamos a realizar la próxima semana, pero no, más bien solamente enfocarnos lo que corresponde al día de hoy, ¿no es cierto? En el póster, en los 3 pósters del cómo representar la data. Y qué bueno haber tenido la sesión de hoy, porque nos permitió como despejar muchísimas dudas en algunos casos de a qué nos referíamos con los sistemas de visualización de datos y de dónde íbamos a conseguir esa información y cómo íbamos a presentarla. Y la otra que es el diseño de infografías, que habla de la representación del espacio, de los elementos que van a ser diseñados y de la relación que tienen con los recursos narrativos, ¿no? Entonces ya no es necesario generar esta actualización en Twine, solo por si quedaba esa duda ya. Listo, mis cholos, mis cholas. Nos vemos el lunes. Buen fin de.